Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a ESE. Hoy no está María Belén Aramburu con nosotros, pero prontito va a estar aquí. Le mandamos un beso, cuídate María Belén, te queremos. Próximo programa va a estar seguramente con todos nosotros. Hoy en el programa vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con el interés general de la sociedad. Por un lado, el tema bullying, que ahora lo vamos a definir, vamos a charlar con dos especialistas, y también vamos a hablar de la gripe A, los mitos y también las realidades de lo que está pasando con esta enfermedad que obviamente tiene que ver con el invierno y lo que se viene. Bueno, para hablar del primer tema de bullying, estamos con Damián Melzer, que es licenciado y profesor de Sociología. Gracias por estar, Damián, y también con María Sisman, que es licenciada en Psicopedagogía. Después presentamos los perfiles. Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo definirían bullying? María, en tu caso, ¿cómo lo definirías? Bullying es una estructura que se arma entre dos chicos Sí. en edad escolar, dentro de la escuela, porque los chicos pasan mucho tiempo en la escuela, y en donde lo que subyace principalmente es el abuso de poder y el desequilibrio de poder. En tu caso también, ¿cómo lo definirías el bullying? Y como lo definió María, en este sentido, nosotros del equipo libre de bullying lo definimos así y consideramos que hay que trabajar justamente desde las aulas, con los directivos de las escuelas y con las familias. Veamos los avances del programa. Hoy en ESE, socorro en las aulas. El acoso escolar es un problema al cual se enfrentan miles de alumnos en todo el mundo. Según estudios recientes, 1 de cada 4 argentinos conoce una persona que sufre de bullying. Por eso hoy conoceremos cómo deben encarar este tema padres y educadores. Además, preguntas y respuestas sobre la gripe A, años atrás, irrumpió como un terrible y mortal enemigo en nuestra salud. En este invierno, reapareció, junto con las dudas sobre su real poder de fuego. Aprenderemos al respecto de la mano de un especialista. Bueno, tema bullying, lo definieron los especialistas. Es un tema que en la sociedad existe, que ahora por ahí tiene mayor visibilidad. Ahora vamos a hablar de qué se trata, si esto tiene que ver con algo que no pasaba o que pasaba y no se veía tanto. Nuestro primer invitado es Damián Melzer, vemos su perfil, es licenciado y profesor en Sociología, fue vicerrector de un colegio secundario, tiene diversas publicaciones sobre violencia en las escuelas y dijo: el bullying es la expresión distorsionada de una sociedad desigual que ingresa a la escuela. ¿Cómo se pueden evitar estas situaciones? Mira, fundamentalmente, digamos, hay que entender que no sé si se puede evitar, sino que, en todo caso, ante lo que acontece es qué hay que hacer o qué hacer. Bien. Entonces, por un lado, la primer figura que aparece importante en esta situación es el docente, que es el que puede observar la dinámica Lo que grupal, pasa ahí, lo que claro. sucede ahí. Y que puede intervenir de manera muy concreta, que es mediante la construcción de una herramienta que homogenice el grupo. Es decir, todos los chicos tienen que trabajar en base a un concepto, a lo que tienen que aprender. A lo que, claro. Entonces ya no importa el color de piel, el rasgo determinado, cómo es la perspectiva o cómo es cada chico, sino cómo se trabaja con ese concepto. Tenemos también con nosotros, vemos el perfil de María Sisman, que es licenciada en Psicopedagogía, directora de Libres de Bullying, y dijo: no todo lo que se ve como violencia es bullying. ¿Cómo se puede identificar, María, esto? ¿Cómo se identifica el bullying? En primer lugar, ¿por qué digo esto? A ver. Digamos, es un tema que se puso tan de moda, por decirlo de alguna manera, que cualquier situación de tensión, de pelea, de discusión o de sufrimiento de un chico en la escuela se diagnostica rápidamente como bullying, ¿sí? Cuando lo interesante es pensar qué es lo que le sucede, qué es lo que le pasa, qué es lo que construyó la historia, ¿no? Yo digo, no todo lo que duele es bullying. Hay muchos dolores que tienen que ver con otro tipo de violencias, con violencias de igual a igual, con violencias por una cuestión de organización, de peleas, de celos, de envidia, de rivalidad. Ahora, cuando hay bullying de verdad, hay un clima de silencio y hay un clima de lo que no se puede decir, de lo que no se puede manifestar, importante. O sea, que hay un detalle, hablándole, porque también un poco cuando pensábamos el programa en la producción, es hablar también a los papás, a los docentes, esto que también decía Damián.
¿Cómo enfocarías por ese lado? Es interesante lo que vos planteas. O sea, el bullying no tiene que ver con todo lo que pasa en un aula entre diferencias con alumnos, sino que va por otro lado. Hay agresiones, hay en algunos casos, ¿también lo psicológico es bullying? ¿O solamente tiene que haber un golpe y una cuestión física? Tiene que haber una agresión física, agresión simbólica, agresión verbal, exclusión social y un plan deliberado, intencional, de someter al otro a los propios deseos. Entonces yo, como chico hostigador, pretendo que el otro sea como mi esclavo. ¿Sí? Y le hago sentir permanentemente que yo tengo poder. O sea, voy al colegio con esa, yo soy el capo, el líder del grupo y lo demuestro. Sí. Ahí sería. Y también para un papá y una mamá, ¿es fácil identificar si tu hijo es incluso un acosador, un hostigador, un victimario o una víctima de eso? ¿O no se habla tanto? No creo que sea fácil. Sí. En el sentido de que no necesariamente los chicos cuentan todo lo que sucede en la escuela, ni necesariamente ni cómo se sienten, ni qué hacen. Claro. Porque de hecho la escuela es un lugar ajeno, en un punto, a lo familiar. Y en algún punto incluso está bien que sea de esa manera, porque permite a los chicos que hagan otra cosa. Es su vida. Exacto, exactamente. Claro. Frente a eso, por eso nosotros consideramos que hay 3 aspectos con los que hay que trabajar. A ver. El aspecto de los docentes, el aspecto de los que conducen la institución educativa, es decir, los directivos, y el tercer aspecto que es la familia, que también es una caja de resonancia de cómo llega el chico a la escuela, de qué recibe y demás. ¿Siempre tiene que ver con lo que pasa en la casa el ser hostigador o ser una víctima, María? No necesariamente, no necesariamente. Los chicos sí nacen en una familia, pero esa familia está dentro de otro sistema, está influenciado por un montón de angustias, de dolores, depresiones, y los chicos están criados por otras personas, digamos, por otros agentes, ¿sí? En donde... Bueno, perdón. No, es interesante. ¿Sabes por qué te interrumpía? Pero porque hablé con una chica que, digamos, provoca bullying, que se agarra trompadas en la escuela, ¿viste? Y lo cuenta y se ríe, y la mamá no es que lo avala, pero más o menos. Y en el caso de otra chica que fue víctima durante todo su secundario de eso, y veía cuestiones más psicológicas, si se quiere, ¿no? ¿Hay algo de eso? A veces lo que interviene es el modelo que una familia avala, ¿sí? Okay. Si una familia avala el maltrato, la discriminación y la intolerancia en general en sus formas de manejo cotidiano, es probable que después ese chico tome eso como algo natural, ya sea en un lado o en el otro. Sí, hay un aspecto que es interesante que ya incluso Shakespeare en su momento lo mencionó, que tenía que ver él explicaba o hacía sus poemas en la relación del dinero y cómo el dinero hace a una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, hay que también poder entender un poquito que para un chico imponerse por la fuerza es en una sociedad determinada, como en esta sociedad en la que tiene un valor. O sea, aparece como un protagonista. Como el capo del grupo. Puede ser un capo, por lo tanto puede ser respetado, se lo oye, se le teme. Todas esas relaciones están dándose y se dan en la cuestión áulica o en el espacio del aula. Por eso es importante para mí algunos aspectos que tienen que ver con lo siguiente. Hoy vivimos una situación en la cual está desvalorizado el conocimiento, en el sentido educativo. Entonces, o sea, no es el protagonista de la escuela hoy el conocer o el saber. Exactamente. Claro. Y esto yo quiero ser muy claro en esto, no es por la función del docente, no es que el docente no sabe, porque a veces pareciera que el problema se reduce ahí, sino que incluso normativamente, en cuestiones normativas de ley, está planteado que hay que aprender en abstracto, no aprender un conocimiento. Claro. Entonces ahí ya tenemos un problema. El docente entonces está interviniendo con las herramientas que puede. Entonces tenemos por el lado ese. Por el otro lado tenemos una sociedad que lo vemos por todos los lados, en los medios, las situaciones de violencia, el tránsito, las situaciones de malestar, etc. Frente a eso ingresa a la escuela. Porque el chico de la escuela es hijo de alguien que estuvo ahí, vio eso. Y los modelos de éxito, ¿no? Los modelos de belleza, de flacura, de ser joven, de ser rubio, ¿no? De pertenecer a la élite, ¿no? Que se plantea desde los distintos puntos. Esto, María, pero ¿pasaba antes y no se veía? ¿Era algo, digamos, que sucedía? Porque todos fuimos, obviamente, a la escuela en nuestra mayoría y teníamos
grupos que eran más, digamos, más populares que otros, que algún compañero o alguien era acosado por nosotros y no conocíamos que era bullying. Pero hay que diferenciar lo que es ser popular y lo que es ser un maltratador, claro, ¿no? Siempre hubo un deseo de los chicos de ser populares, pero no de todos. Ahora, el respeto que se puede establecer entre los populares y los no populares es algo para trabajar y para pensar. Ahora, si siempre existió, es verdad, sí, no lo llamábamos bullying, nosotros empezamos llamándolo hostigamiento, acoso. Iba por otro lado, claro. Sí, pero de golpe hay una palabra que viene de toro, de torear, de patotear, y que a nivel internacional muchos países la utilizan, entonces se investiga con esta terminología. ¿Marca una persona lo que sucedió en ese momento de su vida, ser hostigado o ser hostigador? ¿Lo marca? Y va a depender de lo que pase después también, ¿no? De qué se haga con eso, si se hace un trabajo, un tratamiento. Y si no se da cuenta, si uno, por ejemplo, me decía la chica que era víctima, que se dio cuenta cuando terminó la secundaria, ahí se dio cuenta, esto que me pasaba era ser acosada, era víctima de un bullying. ¿Puede pasar que no te das cuenta de eso? Y no lo toman con ese nombre. Es muy difícil que un chico que está siendo víctima diga yo soy víctima de bullying. Doloroso, la está pasando mal, duele, sufre, está ahogado, no puede hablar, pero no le interesa tanto ponerle el nombre. Después a lo mejor leyendo uno se entera de ciertas cosas. Es como cuando se da un diagnóstico, ¿no? Y dice, era eso lo que yo tenía de chico y por eso me portaba mal. Por ahí sirve para entenderlo, pero en definitiva el que lo está viviendo lo vive con ese dolor más allá del nombre que tenga. Totalmente. ¿Sí? También vos como autoridad dentro de una escuela, ¿cómo se trabaja eso con el docente? ¿El docente se da cuenta? Porque me decían muchos chicos como que el maestro no se mete, o el profesor o lo que sea, no se mete tanto en esos temas. Bueno, hay distintos modos de intervención. Me parece que el primero es la mirada del docente. Insisto en esto. El docente sí se da cuenta, ve cómo está funcionando el aula y tiene que sentir el respaldo institucional de que puede intervenir. Primero, no se puede mandar solo. Que no se puede mandar solo, pero se puede mandar solo. Decir, porque cuando uno se manda solo, no se manda nunca solo aislado. Sino tiene una charla previa. Está pasando esto, claro. Exactamente. Okay. Esto por un lado. Por el otro lado, me parece que es muy importante dar lugar a la voz de lo que vive esa realidad. Es decir, la voz de lo que vive en esa realidad significa organizaciones de los estudiantes, que sean fidedignas de los estudiantes, es decir, no construcciones forzadas que uno quiere que surja, si no surgen necesariamente, sino cómo pueden los propios estudiantes organizarse ellos para hacer sus planteos de lo que les está resultando inconveniente, cómo lo pueden redireccionar, cómo se puede discutir. Y después hay un abordaje que me parece que siempre es interesante desde el lado de la escuela, es que la escuela coloca constantemente la palabra para resolver las problemáticas. Sí. Es decir, pensemos el problema, analicémoslo, claro, opciones posibles. A veces hay que ir a la acción también, hay además de hablar. Hay que actuar, ¿no? María, o sea, falta a veces eso. Hay que actuar, hay que mostrar, hay que mostrarse. Si hay que dar lugar a la palabra, hay que dar lugar a la palabra entre ellos y a tener, digamos, una acción efectiva, eficaz, en la medida de las demandas. Pero es bueno, por ejemplo, iba a utilizar la palabra enfrentar, pero si estamos hablando de bullying no sería la más adecuada, pero con la persona que es agredida, con los compañeros, digamos, ¿es un diálogo abierto así o tenés que ir trabajando por sectores de otra manera? ¿Cómo sería el abordaje? En mi experiencia es mejor no realizar reuniones grupales. Tipo un careo judicial, eso no. Claro, no, careos judiciales no, porque acá hay dos personas que tienen que pensar qué le pasa a cada una y cómo llegaron hasta ese punto. Ahora, quien es víctima es el primero en que tiene que ser escuchado, ¿sí? A ver qué le pasa. Yo daría el siguiente esquema, si se quiere. Cuando vos tenés esa situación, lo que tenés es una relación dentro del aula o dentro de la escuela que está construida de esa manera. Entonces, si yo voy a ese terreno así como está dado, si no lo alteré, si no lo modifiqué previamente, lo que voy a tener es una situación muy complicada para dar el uso de la palabra. Porque ya están establecidos los roles. Entonces yo tengo que ir escuchando primero al que fue la víctima, si se puede tener algún tipo de sanción normativa, pero no expulsiva, ¿no es cierto? Entonces, y a partir de ahí, la palabra en la escuela tiene un peso de realidad. Tiene que empezar a ser, como decía María, acción, claro, más que palabras solamente. Por ejemplo, los estudiantes deciden que van a armar un ciclo de cine, ahí hay una acción mediada por una palabra, pensado dentro de la escuela, como posibilidad donde el que no venía haciendo algo puede empezar a hacer otra cosa, porque la idea de la intervención que nosotros queremos marcar es que no es una cuestión sancionatoria, sino que el bullying es producto de un vínculo, de una forma de vincularse, de una forma de relacionarse, y a nosotros nos parece que es interesante poner en cuestión
y modificarla. Tal cual. Tenemos muy poquito tiempo. Lo último, María, te pregunto, Sí. ¿un consejo para los papás, alguno de los que tengas y hayas trabajado? Una idea más que Sí. sí, es que si no nos tenemos, digamos, no nos tenemos que alarmar como padres, pero sí poder brindarle a los chicos la posibilidad de que expresen y de que hablen cuando les pasan cosas. Puede ser bullying, puede ser otras cosas, pero que tengan un espacio de hablen. confianza como para generar este encuentro. Muchas gracias a los dos por estar. Por Gracias. favor. Hablando de un tema obviamente que es muy actual, que tiene que ver con el bullying. Ahora vamos a pasar a otro tema que justamente está situado en el invierno, en este momento. ¿Qué nos pasa con la gripe? La gripe A, algunos de los mitos y algunas verdades, vamos a estar hablando con un especialista. Veamos el informe. Desde el 2009 a la fecha, en cada invierno, está la amenaza latente de contagiarse la gripe A. Este año, el temor reapareció con fuerza y hasta hubo un municipio puesto en cuarentena. En Tres Arroyos el panorama es desolador. Es una ciudad prácticamente paralizada desde que 3 personas murieron por gripe A en solo 72 horas. Sin embargo, aún quedan las dudas sobre la verdadera naturaleza de este mal. ¿La gripe A es peor que las otras? ¿Fue exagerada la psicosis que generó en su momento? ¿Es cierto que todas las gripes de este invierno son del tipo A? ¿Qué se debe hacer para prevenirla? Bueno, estamos con el doctor Eduardo López. Vemos su perfil. Eduardo López es el jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, es presidente de la Sociedad Argentina Infectológica Pediátrica, de Infectología Pediátrica. La gripe A, dijo, es una enfermedad prevenible que no se tiene en cuenta. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto. ¿Cómo puede prevenirse y por qué no se tiene en cuenta esta enfermedad? Vamos a empezar al revés. A ver. En general es una enfermedad que no se tiene en cuenta porque se confunde la gripe enfermedad seria con los cuadros de vías respiratorias que uno tiene habitualmente en invierno por otros virus, que son en general cuadros más leves, más autolimitados y en general con algún antitérmico y tomando líquido y reposo anda uno bien. Sí. En cambio, la gripe enfermedad, que se llama también influenza, que es el nombre técnico, es una enfermedad mucho más seria, con fiebre más alta, que afecta habitualmente no solo las vías aéreas superiores, sino las vías aéreas bajas, para que la gente entienda el pulmón y los bronquios más pequeños, dando una enfermedad que tiende a la cama, con mucha adinamia, o sea, con poca ganas de hacer cosas, que los médicos llamamos astenia, diríamos fiebre alta, tos y compromiso pulmonar, compromiso respiratorio bajo. Y eso es una enfermedad seria que ha tenido pandemias, la última la vivimos todos en el 2009, exactamente, pero también hubo pandemias en años anteriores, diríamos, y que es una enfermedad que tiene mortalidad, especialmente en el huésped vulnerable, en el huésped con factores de riesgo, y que es una enfermedad prevenible. Lo que pasa es que habitualmente la gente no visualiza esto como una enfermedad grave porque cree que todas las gripes son iguales. Eso, o sea, ¿hay diferencia entre la gripe A y las otras gripes, doctor? Definitivamente. La gripe enfermedad, llámese por el virus A o por el virus B, es una enfermedad mucho más seria, que da fiebre más alta, que tiene más alto compromiso pulmonar y tiene compromiso del estado general. Por eso el individuo tiene tendencia a la cama, tiene tendencia a no hacer nada, diríamos, y tiene el riesgo de complicaciones. Porque el virus de la gripe A, al afectar órganos mucho más importantes como es el pulmón y los bronquios, hace que se sobreinfecten más fácilmente con bacterias y da la famosa neumonía, diríamos. Sobre eso, sobre el tema de la gripe A, ¿todas las gripes que hoy andan, digamos, en este momento de invierno, tienen que ver con gripe A o hay otros virus? A ver, de los virus, hay otros virus circulantes no influenza. Bien. Diríamos que son los que dan los catarros de vías aéreas superiores, como rinovirus, coronavirus, etc. Y hay un grupo más pequeño que es por el virus de influenza, por el verdadero virus de la gripe, para que la gente entienda, que son el A predominantemente y en mucha menor medida el B. Bien. Y el A es una familia y hay distintos hermanos en la familia, entonces se llama... ¿Todos son graves, todos tienen características graves de la gripe A o el virus A? El virus A, con respecto al B, tiene tendencia a ser más invasivo y tiene tendencia a dar más brotes. En cambio, el B es mucho menos frecuente. El que está circulando este año con mayor frecuencia de los virus de influenza es el A-H1N1, que es el virus de la famosa pandemia, que ya no se llama virus pandémico, sino es un virus estacional. ¿Me pongo la vacuna y ya estoy protegido contra la gripe A, doctor? Los virus, la vacuna que tenemos este año y que se da en forma gratuita, después podemos comentarlo en los distintos hospitales,
protege para el virus A, H1N1, que es el virus de la pandemia, y protege para otros 2 primos del virus A, que también se llama A, y también uno para el virus B. O sea, si ustedes se dan la vacuna, protegen para la mayoría de los virus que están circulando. Eso, bueno, es interesante. ¿Dónde se da y de qué manera la vacuna para la gente que nos está mirando? El Ministerio de Salud ha colocado esta vacuna en el calendario para determinados grupos. A ver. De 6 meses a 24 meses, toda mujer embarazada en cualquier momento del embarazo, Bien. toda mujer puérpera que tenga un bebé menos de 6 meses, todos los individuos que tengan un factor de riesgo desde los 6 meses de edad en adelante hasta cualquier edad, Enfermedad crónica o algo de eso. pulmonar, Bien. cardíaca, de inmunosupresión, diabéticos, renales crónicos, y cardiópatas, hipertensos, etc. Son varios. Bien. Y también se da a los individuos mayores de 65 años, que son la tercera edad, a través del PAMI o otros sistemas. Todos esos individuos, sí. La vacuna se da gratuita. Bien, eso es importante. Son vacunas excelentes, diríamos, y se da en cualquier hospital público vacunatorio o en farmacia a través del arreglo que tenga la farmacia con el PAME, como hagan en los diferentes contratos. El individuo que tiene un factor de riesgo, por ejemplo, que es un asmático crónico, con que tenga una simple receta de un médico que diga fulano de tal es asmático, también se da la vacuna gratis, nada más. Okay. Los demás grupos dicen, yo estoy embarazada, se da la vacuna, o vengo con un nene que tiene 10 meses, se da la vacuna. Recordemos que la vacuna protege para los virus de la gripe, pero no protege para los otros virus que están circulando. Claro. Lo que pasa es que la enfermedad cuando tiene gripe es mucho más grave que cuando no tiene gripe. Recordemos esto, ¿no? Doctor, algo importante. Veíamos recién en el informe que un municipio había cerrado, digamos, prácticamente se había puesto en cuarentena por el virus. En Tres Arroyos. ¿Es el mismo virus el que está ahora que en aquel momento del 2009 y en este momento es mucha paranoia? ¿Hay como demasiada paranoia de lo que pueda pasar, exagerada o real? Lo que pasó este año fue un fenómeno interesante. Este año el virus de la gripe, que en Argentina habitualmente circula, salvo el año de la pandemia, ¿no? Sí. El 2009, que habitualmente circula en general ya entrado el invierno, diríamos, y llega hasta la primavera, aunque parezca mentira. Este año empezó a circular antes. Entonces, al circular antes, en la época de fin de otoño, impactó. ¿Está bien? En segundo lugar, es que la gente que tendría que vacunarse no se ha vacunado, porque los pacientes que fallecieron, la enorme mayoría de ellos eran individuos que tenían factores de riesgo donde la vacuna tiene enorme eficacia. Entonces esos no se vacunaron. El otro tema es, si ustedes analizan los individuos que se tienen que vacunar, en el cual están incluidos también los trabajadores de la salud, diríamos, todavía los chicos no se han vacunado más allá de un 50%. Quiere decir que los chicos, que es una población vulnerable, no se han vacunado. Y yo creo que en esto es porque no se visualiza que esta es una enfermedad que puede causar muerte, puede causar enfermedad importante, diríamos. Al no visualizarse, porque uno dice, es una gripe común, claro, empieza como una gripe común, pero luego se instala como un cuadro serio, ya sea por el virus de la gripe o por el virus, por las bacterias asociadas, ¿no? Gracias por estar, doctor. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto, como siempre, la verdad, un placer tenerlo, doctor, para que nos explique y para que ustedes también sepan de qué se trata. Vemos nuestro auspicio. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos vamos, nos despedimos, le mandamos un beso enorme a María Belén Aramburu, que ya va a estar con ustedes la próxima semana, obviamente aquí en ESE. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo.
Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Más seguridad en Morón, más cámaras y alarmas, nuevos patrulleros y móviles de seguridad ciudadana, más iluminación en la vía pública, más espacios recuperados. Trabajamos por una ciudad más segura. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Municipio de Morón. La semana pasada nos juntamos con los contadores de un frigorífico que dibujaban los ingresos brutos y los desplumamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora, hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810-22-22776. Banco Provincia. De tu lado. IOMA. Más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA. Más cerca.